Comment ai-je réussi à passer d'une situation où je ne savais absolument pas le français à celle d'avoir eu l'unique chance de délivrer plusieurs discours au sein du Panthéon de Paris en étant un des meilleurs étudiants de la Sorbonne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager la méthode peu orthodoxe, peu traditionnelle que j'ai utilisée, que j'ai employée afin de maîtriser le français en seulement 4 mois. Une méthode qui, je vous préviens, n'est pas facile, n'est pas évidente, n'est pas rapide, mais je vous promets, elle vous donnera le résultat que vous désirez si vous consacrez les efforts diligents qu'elle requiert. Et afin de vous donner un peu plus de contexte, je souhaiterais vous partager un peu plus sur mon histoire. Al acabar bachillerato fui aceptado para proseguir con mis estudios en biotecnología. Tenía las capacidades para seguir una carrera de tal calibre. El problema es que escogí esa carrera no porque me apasionase, sino porque socialmente está más reconocido, es más prestigioso el estudio de las llamadas ciencias duras. 2 semanas después lo dejé absolutamente todo, cogí mi mochila y me embarqué en un año sabático. Durante este año tuve la oportunidad de viajar por toda Europa. Pero, incluso alojándome gratuitamente en cada país en casas de locales, me quedé sin recursos en un momento dado. Busqué trabajo por internet y me encontré con una oferta de au pair, o lo que sería básicamente una especie de babysitter que vive de forma permanente en la casa de los niños que ocupan. También no solo cuidándose de los niños, de sus deberes, de darles la comida, de hacerles la comida, de vestirles, sino también de algunas tareas domésticas. Un par de llamadas después, me dirijo a Lyon, Francia, para empezar una nueva aventura de 4 años que me llevaría a la Sorbona, a Columbia, al Panteón, a dominar 5 lenguas, a desarrollar varios proyectos de emprendimiento, a empezar este canal de YouTube y muchas otras cosas más. Y creo que la clave de todo este proceso, de toda esta bonita aventura, fue el hecho de aprender francés en solo 4 meses. Ya que, si no hubiese sido el caso, si no hubiera tenido éxito en este objetivo, seguramente me hubiese volvido a Barcelona. Cuando llegué a Lyon, me di cuenta que lo que quería estudiar, ciencias políticas, era extremadamente prestigioso en Francia. Así que, sin bachivac, sin guía, sin orientación, ni ningún tipo de conocimiento sobre cómo integrar el sistema educativo francés, diccionario en mano y bien temprano por la mañana a las 5, tuve que intentar labrarme este camino hacia las universidades francesas. ¿Cuál era el problema? El problema era básicamente que me pedían el C1 y solo quedaban 4 meses para finalizar las inscripciones de la universidad. ¿Cómo conseguí dominar el francés en ese tiempo? Este es el primer paso de mi método. Encontrar una motivación y apuntarte a un examen. El primer paso sería definir un objetivo preciso y limitarlo en el tiempo. Esto es esencial para que no pierdas el tiempo procrastinando o persiguiendo propósitos inalcanzables o poco realistas. En efecto, mi objetivo principal era precisamente aprender a dominar el francés en solo 4 meses y llegar al nivel C1 para obtener el título oficial. Y mi motivación principal era ser aceptado de cara al próximo año académico en una universidad francesa. Entonces, el próximo paso que seguí fue aprender al detalle la metodología del examen DALF C1, inscribirme inmediatamente. El principal problema que nos encontramos con el aprendizaje de lenguas es que no nos comprometemos a aprender lenguas de forma profunda y seria en un periodo de tiempo limitado. La ventaja de mi situación es que yo ya tenía una deadline oficial, pero en tu caso es aquí donde se encuentra la magia de inscribirte a un examen, ya que oficialmente puedes tú autoimponerte la fecha de examen, la fecha oficial, para la que debes estar preparado, para la que debes obtener ese nivel de lengua deseado. Eso te ayuda a comprometerte públicamente a llegar, cueste lo que cueste, a un nivel lingüístico deseado en ese periodo de tiempo limitado. Lo segundo que hice fue asegurar una inmersión absoluta en una sociedad donde se habla el francés. Es imposible dominar una lengua como es el francés en solo 4 meses y conseguir un nivel de nativo, la fluidez de un nativo, si no te obsesionas al 100% con el aprendizaje y el dominio de esa lengua. Por ejemplo, yo conseguí financiarme esta experiencia, este aprendizaje, consiguiendo un trabajo de jeune homme au pair, de babysitting permanente que reside en una casa. Y mi día a día consistía en lo siguiente. Por ejemplo, yo me levantaba a las 5, ejecutaba mi plan de estudio durante 2 horas, que abordaremos al final del vídeo. Preparaba el desayuno de los niños, los vestía y los llevaba a la escuela a las 8. De 9 a 2 tenía academia, que me pagaba con mi propio sueldo de au pair, y de 3 a 4 iba al gimnasio. A las 5 recogía a los niños de la escuela, hacíamos los deberes, jugábamos,
cocinaba la cena, leía un cuento y a dormir. Pero fue una absoluta bendición vivir con niños, ya que les podía bombardear a preguntas sin que les molestara, y ellos me hacían de profesor. Aprendí muchísimo de ellos, fueron mis mentores, niños de 5 años. Me enseñaban los errores que cometía, la pronunciación, y yo aprovechaba cada instante para absorber todos los conocimientos que estas pequeñas inocentes criaturas podían compartirme a diario. Fue una experiencia magnífica, me encantó trabajar con niños. En cambio, si aprendes idiomas desde casa, yo te recomendaría mirar mis vídeos sobre aprendizaje de idiomas autodidacta. Ahí encontrarás consejos que se adaptan a tu situación. Yo conozco muchísima gente proveniente de varios continentes que a día de hoy puedo llamar mis mejores amigos, que lograron labrarse un camino parecido al mío, financiándose ellos mismos, encontrando un trabajo ellos mismos en el país donde querían aprender la lengua. Así que en esta era no hay excusas. El tercer paso será el siguiente y consiste en crear una lista de palabras de alta frecuencia para asegurar una comunicación inmediata. La mayoría de lenguajes están compuestos por una lista común de palabras frecuentes, de palabras básicas que se usan con muchísima frecuencia. Y yo te recomendaría redactar esta lista, aprenderla, memorizarla, empezar a comunicarte inmediatamente y a partir de allí empezar a enriquecer tu léxico o tu vocabulario con palabras o estructuras gramaticales mucho más complejas. El 85% de una lengua se basa en unas 800 palabras esenciales. Por ejemplo, los ingleses, muy conscientes sobre este factor, lo que hicieron es aprovecharse en la era o en la época de las colonizaciones. Durante el imperialismo británico redactaron un manuscrito llamado The General Basic English Dictionary, compuesto con las 850 palabras en inglés más comunes, que serviría para difundir la lengua inglesa por todo el mundo. Lo que yo hice es redactar esta lista de 600 palabras y enriquecerla a medida, es decir, progresivamente, que tenía conversaciones, leía artículos, iba al gimnasio, leía carteles informativos, veía anuncios por la tele, series, la enriquecía con las palabras que a mí me parecía que se utilizaban más a menudo. Y una vez memoricé esta lista, pues con las técnicas de estudio que yo os propongo en mi canal, es allí donde empecé a enriquecer mi léxico, a enriquecer las estructuras gramaticales. Algo, hablando sobre estructuras gramaticales, que yo también hice fue anotarme los patterns of speech, es decir, estructuras de frases comunes para la comunicación, como serían las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de aprender una lengua? No es por el puro placer de aprender una lengua. Nuestro propósito, misión principal, es la comunicación. Entonces, ¿creéis que es absolutamente necesario para comunicarnos ser fluido? ¿Tener un acento o una pronunciación perfectamente nativa? Eso no es cierto. Nosotros podemos comunicarnos sin necesidad de que nuestra producción oral sea perfecta, sea ideal. ¿Cómo? Con gestos, verbos, sustantivos, es posible enviar un mensaje claro, que pueda ser recibido por el interlocutor de forma efectiva. Lo importante cuando hacemos estas experiencias inmersivas, de inmersión completa en una cultura, en una sociedad, es tener un excelente nivel de inglés. Para aplicar mi método con eficacia es importantísimo tener un dominio perfecto de la lengua inglesa, al menos un dominio funcional. Es importantísimo tener un control de esta lengua vehicular, digamos la más importante del mundo, porque en caso de confusión es esencial tener una lengua común con la que poder llegar a transmitir ese mensaje de forma clara, concisa e inteligible. Es por eso que me encantaría presentaros a nuestros amigos de Cambly. Cambly representa la esencia más pura de mi método, que se basa en un aprendizaje práctico y extremadamente efectivo de la lengua. Cambly es la mejor plataforma del mercado para aprender inglés con tutores nativos desde la comodidad de tu casa. Cambly nos ofrece tutores que tú los puedes escoger según tus temas de interés. Por ejemplo, para entrar a Columbia yo di clases con Steve, de Australia, experto en administración pública, y me lo contó absolutamente todo sobre el sistema público australiano. Fue una experiencia increíble, no solo a nivel de formación de inglés, también a nivel de enriquecimiento personal. Y como ya saben, los chicos de Cambly adoran este canal, trabajamos mucho juntos y solo les puedo recomendar esta plataforma. Además, han creado un link especial y un código de descuento para que ustedes puedan conseguir ese objetivo durante este 2023, aprender a dominar la lengua inglesa para poder asegurar una inmersión eficaz en el extranjero o poder comunicar con otra gente.
Tenéis un 50% de descuento en todos los planes que hay en la página web utilizando mi link y además cada uno de ustedes que esté viendo este vídeo tiene 15 minutos de charla, de práctica, de clase gratis con un nativo, sin necesidad de poner tarjetas, libre de compromiso, que eso no lo hace nadie. Además, Cambly ha decidido de mantener los precios al mismo nivel que los tenía en 2022, no como otras empresas que los suben durante estas épocas, así que aprovechen esta excelente oportunidad. Me dicen en los comentarios si les ha sido de utilidad. Y el cuarto paso es establecer una serie de hábitos cotidianos relacionados con el aprendizaje de lengua. El principal objetivo que debemos tener es hacer del aprendizaje de francés un aprendizaje divertido y personal. Debemos conectar este aprendizaje con nuestros hobbies, pasiones o temas de interés. Si tu objetivo es dominar una lengua complicada como es el francés en un corto periodo de tiempo como fue el mío, es imposible que no lo hagas sin una inmersión profunda, obsesiva en el aprendizaje de esta lengua. ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera posible? Pues haciendo de ese proceso algo divertido, algo ameno, para que no sea una tarea tan ardua. Así que lo que yo recomendaría es optimizar vuestro día, optimizar vuestra rutina para que todas las tareas, todas las actividades estén conectadas con el aprendizaje de lengua. Y es por eso que me gustaría en esta sección presentaros algunos hábitos que yo incorporé para mejorar o para aprender no solo el francés en tan poco tiempo, sino también otras lenguas como es el italiano. Principalmente lo que yo hice fue aprovechar cada momento del día para escuchar un podcast en francés, la radio, un audiolibro o leer un libro en francés, obsesivamente. En el metro, libro, limpiando los platos, podcast, lavando la ropa, audiolibro. Escribe un diario personal donde tú harás un seguimiento de tus emociones, de tus experiencias, de tus vivencias y mucho más. Pero eso sí, todo escrito en la lengua que quieras aprender, es decir, el francés. Hay 3 grandes ventajas de integrar este hábito. Primero, que te servirá para el desarrollo personal. No hay nada más bonito como tener el hábito de escribir cada día en un diario personal lo que te pasa. No solo podrás recordar lo que hiciste durante muchísimos años, también te ayuda a rebajar la ansiedad, la tensión y a cuidar más tu salud mental. Pero es que además, si lo haces en una lengua extranjera como sería el francés, aprendes sobre gramática. Es algo que muchas veces descuidamos cuando aprendemos un idioma. La gente solo se fija en la producción oral, pero la gramática, la producción escrita también es esencial. Y además, tercera ventaja es que nos ayuda con la pronunciación, ya que a medida que escribimos, gracias a la subvocalización, podemos darnos cuenta de nuestros errores con respecto a la pronunciación. A todo esto yo le sumé 2 cuadernos, un primer cuaderno de vocabulario y un segundo cuaderno donde escribía los errores más comunes que yo cometía en mi día a día. Estos cuadernos serán importantísimos para llegar al último hábito que yo implementé durante ese periodo de tiempo, que es crear un plan de estudio y seguirlo religiosamente. Lo que yo hice fue crear este plan de estudio basado en la metodología analizada al detalle del examen oficial, que sería el DALF C1 en caso de francés, y seguirlo cada día de forma religiosa a primera hora de la mañana, es decir, a las 5 durante 2 horas. Y lo que yo hice fue dividir este bloque de estudio en expresión oral, escrita, comprensión oral, escrita en bloques de 30 minutos, haciendo puros ejercicios, pura práctica, es decir, utilizando la técnica del Active Recall y estudiando cada día, sobre todo eso con lo que no era demasiado bueno, es decir, utilizando la Spaced Repetition. Y antes de irme a dormir, lo que yo cogía era ese cuaderno de vocabulario y de errores y memorizarlos y aprender y absorberlos bien en mi mente antes de irme a dormir, es decir, utilizando técnicas como sería la Feynman Technique. Aprender lenguas es visto como una tarea ardua y compleja. El problema es que en la escuela nos han enseñado un método que no es eficaz. Entonces, eso nos supone 2 obstáculos. Primero, no solo no nos permite aprender esa lengua, segundo, nos quita motivación para aprender otras lenguas. Pero el aprendizaje de lenguas es divertidísimo si personalizamos el aprendizaje y lo conectamos con actividades que nos gustan y también nos desafiamos, como sería, por ejemplo, con una inmersión absoluta en una cultura extranjera, en una sociedad extranjera. Os recomiendo que si estáis aprendiendo lenguas desde casa, miréis esta lista de reproducción que he preparado yo para vosotros, donde iré subiendo todo este contenido relacionado con el aprendizaje de lenguas. Y finalmente me encantaría agradeceros por vuestra atención, como siempre, os lo debo todo. Gracias por hundir el botón de like, por dejar un comentario y por compartir este vídeo a una persona a la que queráis ver progresar.
Nos vemos en el próximo vídeo, queridos, queridas. Un besazo. Adiós.